Las carreras de caballos eran un lugar de violencia, terminaban a balazos, pero además yo sé, y todo el mundo lo sabe, que los caballos eran su negocio. Que los caballos eran un negocio. Y ves tú las detenciones en Estados Unidos. También una cosa que poco he comentado, pero te la voy a comentar. Gracias. Pasó otro incidente. Estando yo acá en el hotel, me habla una de mis hijas y me dice, papá, se está metiendo gente armada a la casa. Ella vivía en Pachuca. No. En Pachuca. ¿Cómo que está metiendo gente armada? Sí, papá, estamos escondidas en el closet, ella y la muchacha que ayudaba ahí a ella o en la casa. Estamos escondidas en el closet, papá. Espérame, y hasta le colgué y le marqué al señor gobernador. Le dije, me está pasando esto. Dijo, no te preocupes, va para allá todo el mundo. Y ahí van todos para allá. Pues la historia fue que la Marina andaba buscando el cuerpo. Fíjate la coincidencia. Y como el ASCA era de Hidalgo, de Pachuca, para ser claro. De una zona llamada Tezontle. Tezontle. Pues empiezan a revisar las colonias y cuando llegan a la colonia, que es una colonia cerrada, donde vivía esta muchacha, o sea, mi hija, pues le dicen a la puerta, ¿usted no ha visto algo raro? Dijo, sí, ¿cómo no? Allá, en ocasiones hay guardias. Y se fueron a esa casa. Parece ser que se equivocaron de casa y eso dio chance a que se aclarara un poquito y sacaron a las personas de la otra casa. Le hablo yo a uno de los almirantes, creo que era el subsecretario, y me dice, ¿qué quebramos? Le dije, la confianza, la confianza. Claro. Dijo, es que andamos buscando, me aclaro, andamos buscando el cuerpo y tenían razón, pero la coincidencia... No, tú estabas con los nervios deshechos. Deshechos, y pues esa es la historia del ASCA. Yo tengo una hipótesis de qué sucedió. Seguramente cremaron el cuerpo en algún lugar, ¿no? Porque ya no se volvió a saber del rastro. Pero si vas a Pachuca y vas al Panteón, pues hay algo que no cuadra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que así fue. Y pues esa es la historia esa, ¿no? Gracias por contármela, Rubén. Quiero ahora llegar a la parte que a mí me entusiasma mucho. Tenemos todavía unos 15 minutitos para platicarla, que es la decisión de ir tras las finanzas de los Zetas. Y aquí me parece muy interesante porque ustedes en el gobierno de Coahuila toman un enfoque distinto. Piensan en el cártel como una empresa criminal. Y a las empresas hay que pegarles en las finanzas si las quieres desaparecer. Y a mí una de las cosas que más me pareció interesantes es que tú comienzas a hacer 3 movimientos claves. El cierre de los giros negros. Otro, las maquinitas tragamonedas, ustedes las empiezan a confiscar. Y un tercero que también me gustaría que me contaras de dónde surge la idea, es ponerle lupa a las gasolinerías en el estado. Yo soy abogado, soy profesor también. Y tengo una profesión que te va a llamar la atención. También estudié teología. Pero cuando estudié para profesor, estudié en ciencias sociales. Y en aquellos tiempos el marxismo estaba de moda. Entonces decía que hay cosas en la estructura económica que van determinando. Y bajo esos principios que luego me decía que estaba muy locochón lo que pensaba, dije, pues ¿de dónde están sacando el dinero? Seguramente, y estoy cierto, que las grandes cantidades de dinero que se sacan y que van a cuentas, yo siempre he dicho, en Suiza, pues dañan al país, pero esas no sostienen la actividad criminal que está dándose en el lugar, porque pues lo que bancarizaron no lo van a regresar necesariamente. Entonces yo le dije, tenemos que pegarle a lo que le está dando el día a día, el dinero, ¿de dónde están sacando el dinero? Pues una parte es la droga, ¿no? Entonces empiezas a poner los retenes, a poner más policías, a invitar más al ejército, hicimos cuarteles, todo eso. Otra parte es la recluta de personas. Entonces, yo tengo mi hipótesis de por qué se complicó el país en algunos lugares, y que es producto, ahí sí, del neoliberalismo, después lo platicamos, pero a poner escuelas, a traer más empleo, en fin. Pero no hay dinero que se está moviendo todos los días. Entonces, a veces daba yo instrucciones de, a ver, vamos a salir a buscar a todo aquel que ande vendiendo droguita, como le dicen, ¿no? Y me los van a... Es que van a salir en 3 días, que salgan en 3 días o en 4 días por el amparo y por todo eso. Ahora vamos a cerrar todos los giros negros. Y junto con eso, la venta del alcohol se va a controlar.
y yo mismo hice el reglamento hasta qué hora se vendía en las tiendas, hasta qué hora se vendía en los supers, hasta qué hora se vendía en las cantinas. Y a las 2 de la mañana después no se puede vender. ¿Los table dance los cerraste también? Eso es para siempre, eso es para siempre. Los palenques, las peleas de gallos, algunas ferias como la de Piedras Negras se cerraron. ¿Por qué? Porque de ahí se estaba moviendo y financiando. Y lo del alcohol es bien importante porque ellos vendían alcohol las 24 horas. En lugares como Acuña entraban a las casas de las personas y les decían, usted no nos compró el alcohol, porque la botella no trae el sello de ellos. Por eso mucha gente empezó a hacer las fiestas en Estados Unidos. O sea, la ceremonia religiosa en México y la fiesta en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque alguien en la fiesta, un mesero, avisaba que el alcohol no era del autorizado. Wow. Entonces empezamos a hacer eso, y con otros productos también, empezamos a detectar que había refresco echado a perder, o sea, caduco que se vendía. Entonces empezamos duro contra todo eso. Recuerdo que también, y uno de los que también me gusta mucho como estrategia, fue el cierre de los deshuesaderos, de estos lugares donde te venden la refacción del coche, y evidentemente cuando vas con el dueño y le dices, a ver, dame la factura de eso que me vas a vender, pues no tiene. No la había. Entonces le pegamos muy duro a a toda la venta de alcohol. Unos que les decían puntos, yo tengo la certeza de que eran propiedad de ellos. Entonces, pues todo el ingreso, porque a lo mejor era mercancía robada, todo el ingreso. Y hoy mismo hay un estudio del Colegio de México donde nos dice que la venta de cigarros en una buena parte del país ellos la tienen. Entonces son ingresos grandes. Luego, pues a los casinos. Ya había pasado el tema de Monterrey. Y había habido un antecedente ahí en Saltillo que se perdió antes de que yo fuera gobernador, de un atentado a Caliente, donde mataron a 2 personas. Entonces, a cerrar los casinos, a cerrar los palenques, a todo eso lo cerramos. Y luego a dialogar con la policía cuando había robos, por ejemplo, de autopartes, hasta que dijimos, pues todo esto lo están traficando en los yonques. Pues a cerrar los yonques, y eso generó tampoco ya no hubiera robos de vehículos. Entonces fue irles quitando ingresos de muchos tipos, y la misma persecución que haces pues los alejó de sus ranchos que tenían, porque compraban ranchos muy grandes. Las carreras de caballos eran un lugar de violencia, terminaban a balazos, pero además yo sé, y todo el mundo lo sabe, que los caballos eran su negocio. Que los caballos eran un negocio. Y ves tú las detenciones en Estados Unidos de gente relacionada con eso, pues a cerrar las carreras parejeras, ¿no? Me reservo el nombre de un gobernador de otra parte del país que un día me dijo, yo voy a las carreras parejeras. Dices, ay caray, pues cómo es posible que vayas a eso, ¿no? Entonces, además, hacían trampa, Cuando las cerrabas descubrías que el caballo de ellos corría en un tipo de pista y el otro lado tenía más arena y, en fin, muchas cosas. Órale. O sea, hasta tramposo era. Pues a eso y a perseguirlos a ellos y a compartir información. Se compartió mucha información. Cuando llega Peña se comparte mucha información. Hay un personaje ahí que hoy es alcalde de San Luis Potosí, con el cual se sentaron y nos sentamos a entregar toda la información. Y hubo unas detenciones en Torreón de los 2 carteles, pero se dieron todas como en 2-3 días, más de 60 personas, y eso hizo que bajara la violencia. Entonces le empezamos a pegar a los generadores de dinero de estas personas, ¿no? A cerrar hoteles donde teníamos la sospecha que había algún tipo de relación, a trabajar mucho con migración. Yo siempre me daba mucho miedo que un día tuviéramos un San Fernando. Me daba mucho miedo, o que los dejaran abandonados en medio del desierto y encontráramos, como ha pasado en muchas partes del mundo, un tráiler lleno de cadáveres. Entonces empezamos a trabajar muchísimo con migración, y pues es un diseño geopolítico también para ese tipo de cosas. Empezamos a cerrar tianguis junto con autoridades federales donde se vendían pues productos pirata, porque también los manejaban ellos, muchos de estos tianguis. Entonces fue un trabajo de estarle pegando a sus finanzas.